Mi nombre es Sergio Andrés Villegas Pérez, estudiante de la UNAD del curso Fundamentos de Informática y Redes del grupo 213016, número 3, junto con mis compañeros Indira Rodríguez, Eymar Edín, Gerardo Carvajal y Fadid Escorcia. Se explicará a continuación las capas del modelo OSI. Ok, daré una breve explicación para continuar con el resto. Ok, ¿qué es el modelo OSI? Aquí en la página vemos que dice el modelo OSI, de las siglas Open System Interconnection, o sea, interconexión de sistemas abiertos, es un modelo de referencia para los protocolos de comunicación de las redes informáticas o redes de computadores. Fue creado en la década de 1980 por la Organización Internacional de Normalización. El modelo OSI se publicó inicialmente por la Unión Internacional de Telecomunicaciones hasta 1983 y desde 1984 también lo ofrece la propia ISO con estándar. Su función fue estandarizar o serializar las comunicaciones en Internet, dado que en sus inicios esta era sumamente caótica. Ok, a continuación se explicarán las capas que conforman este modelo. Cordial saludo, compañeros y tutor. Mi nombre es Fadid Enrique Escorcia Mujica y pertenezco al grupo 3. A mí me correspondió explicar lo correspondiente a la capa de enlace de datos y la capa física del sistema OSI. Las funciones del enlace de datos son básicamente las de detectar los errores que puedan pasar por ahí para luego encapsular esos datos y poderlos enviar a la capa física. Entonces, eh, primero puede detectar los niveles que vienen desde el nivel físico o puede realizar y mirar cuáles son los datos que se van a enviar al nivel físico, porque esta capa depende de si eres el emisor o si eres el receptor. Cuando eres el emisor, la capa de enlace de datos y la capa física son las últimas capas por las que pasan los datos. Y cuando tú eres el receptor son las primeras por las que pasa, ya que primero pasa por el nivel físico, se desencapsula y se comprueba que no hayan errores en el enlace de datos y continúa al resto de capas. Eh, bueno, esto está compuesto por algunos elementos básicos de los que se encarga prácticamente el enlace de datos, y es agregarle a los datos, al sistema de datos que nosotros estemos enviando, al comienzo agregarle un encabezado y un tráiler al final que nos van a ayudar a identificar a qué hace parte estos datos que estamos recibiendo o enviando. Luego nos encontramos un control de flujo que básicamente lo que va a hacer es estar revisando constantemente que los datos sí se estén enviando de la manera correcta y que no haya datos de más o datos que falten o datos corruptos. Los protocolos más utilizados para esto la capa de enlace de datos es el protocolo PPP, el Ethernet, el HDLC, el Frame Relay y el ATM. De estos los más comunes son el HDLC, el Ethernet y el PPP. Y con esto terminaríamos la presentación de enlace de datos. Ahora explicaré en qué consiste la capa física del modelo OSI. La capa física se refiere directamente a los componentes físicos que se encargan de hacer el envío de los datos, ya sean los cables, ya sean el medio por el cual se esté transmitiendo, ya sea un Wi-Fi o por cual. Este es el medio físico por el cual se transmite, la capa física. Para que esta capa funcione correctamente, por decirlo de alguna manera, es necesario primero que todo los medios físicos por los que van a pasar la información. Luego una representación de estos medios de estos medios en bits, y esta representación se encarga de darla precisamente la capa de enlace de datos. Luego la codificación de los datos y la información de control. Esta parte también se encarga como tal la capa de enlace de datos. Y
el sistema de circuitos del receptor y transmisor en los dispositivos de redes, es decir, tener una máquina que sea capaz de entender estos datos. ¿Y cómo funciona? Básicamente, para que sea posible hacer el envío de estos datos no vale solamente con enviar la trama que nos proporciona el enlace de datos, sino que es necesario convertir esta trama en una cantidad de señales o bits que se van a transformar y que finalmente conforman la trama. Y estos bits se transmiten, como ya lo habíamos dicho anteriormente, por el cable de cobre, por la fibra o por un medio inalámbrico, cual sea este medio físico que hayamos elegido para transmitir nuestros datos. Muchas gracias por su atención. Cordial saludo, mi nombre es Indira Rodríguez Montenegro, soy estudiante de Ingeniería Multimedia en la UNAD de Bogotá y voy a mostrarles dos de las capas del modelo OSI. La capa de red. La capa de red define la forma en la que los paquetes de datos llegan de un punto a otro de la red. ¿Esto qué quiere decir? En esta capa son recibidos los paquetes de la capa de transporte y es aquí donde se elige una ruta donde hay dos direcciones lógicas, un origen y un destino correcto, que en el caso del Internet son direcciones IP. Entre estos dos se realiza la transmisión de datos. Los dispositivos que ayudan a que esto sea posible se llaman encaminadores o enrutadores, en inglés routers. Esta capa es responsable de controlar el encaminamiento y la ruta de acceso de los paquetes por medio de distintos dispositivos de la red, según las condiciones de la misma y las prioridades. ¿Cómo se ve en una estructura? Acá tenemos una imagen de cómo se ve la transmisión de los datos en las diferentes capas. Y si aún tienen dudas, voy a dejar por acá un videito que puede solucionarlas. La capa de transporte. La capa de transporte es la capa responsable de certificar que los paquetes de origen sean entregados por completo a su destino por medio de la red. ¿Esto qué quiere decir? Que esto se hace segmentando las unidades que llegan de la capa de sesión en datos llamados paquetes para generar mayor fluidez y facilidad en el transporte, haciendo posible la transmisión de los datos al mismo tiempo a diferentes destinos, según sea necesario, siendo mucho más preciso y rápido. A esto se le llama multiplexación. Estos paquetes son entregados a la capa de red. ¿Cómo se ve en una estructura? Acá tenemos una estructura de cómo es el manejo de los datos y cómo es la transferencia de los mismos. Y si aún tienen dudas, por acá voy a dejar otro videillo donde van a poder ver y solucionar las dudas que tengan. Por acá está la bibliografía de donde saqué la información. Y muchas gracias por su atención. Buenos días, profesor. Mi nombre es Gerardo Carvajal Ortiz. Me corresponde hablar sobre la capa de sesión y la capa de trabajo. He hecho esta presentación en Press. Entonces tenemos capa de sesión. Dice la capa de sesión es la que se ocupa de la administración de la red. Tiene la capacidad de cancelar sesiones y controlar la terminación ordenada de una sesión. Verifica la contraseña escrita por un usuario y permite que el usuario conmute la transmisión semiduplex, esperar turno o duplex en ambas direcciones. Puede determinar quién habla, con qué frecuencia y durante cuánto tiempo. Controla la transferencia de datos, incluso maneja la recuperación de una caída del sistema. La capa de sesión permite a los usuarios de máquinas diferentes
de máquinas diferentes establecer sesiones entre ellos. Se podría usar una sesión para que el usuario se conecte a un sistema remoto de tiempo compartido o para transferir un archivo entre dos máquinas. Puede determinar quién habla, con qué frecuencia y durante cuánto tiempo. Controla la transferencia de datos e incluso maneja la recuperación de una caída del sistema. Todo esto lo hace la capa de sesión. En la capa de trabajo, su función principal es homogeneizar los formatos de representación de los datos entre equipos de la red. Para homogeneizar la representación de datos, textos, sonidos, imágenes, valores numéricos e instrucciones, la capa de presentación interpreta las estructuras de la información intercambiadas con los procesos de la aplicación y los transforma convenientemente. Quiere decir de que en esta capa es la encargada de que la información que sea emitida por un emisor, la pueda recibir el receptor con la misma claridad con que fue enviada. Una de las funciones adicionales que tiene la capa de presentación es formateo de datos. Opera como traductor entre dos tipos diferentes de códigos, por ejemplo el código ampliado de caracteres decimal codificados en binario, que utilizado para representar los caracteres en la pantalla, y el código americano normalizado para el intercambio de la información, que tiene la misma función. Dar formato a la información para visualizarla e imprimirla. Tiene como función adicional cifrado de datos, protege la información durante la transmisión. Compresión de datos, usa algoritmos para reducir el tamaño de los archivos. Estos algoritmos buscan patrones de bits repetidos en los archivos y entonces los reemplazas con un token, patrón de bit de mucho más corto, para minimizar el tamaño. Aplicar a los datos procesos criptográficos y definir la estructura de datos a transmitir. Ok, muchas gracias, profe. Buenos días, compañeros. Soy del grupo 3. Mi nombre es Ismael Ramírez Moreno. Me tocó hablar sobre la capa de aplicación. Entonces vamos a hablar un poco sobre esta capa. La capa de aplicación es la séptima del modelo OSI y es la que ofrece la aplicación de usuarios o no, la posibilidad de acceder a los servidores de las demás capas, y define el protocolo que se utiliza en la aplicación para intercambiar datos como correo electrónico, pod, Smash, gestores de base de datos y servidores de ficheros. Como nos podemos dar cuenta, digamos, para poder cumplir esta capa, pues tenemos algunas cabalidades, unas funcionalidades de un orden específico. Dice, hay tantos datos de protocolo como aplicaciones distintas y puesto a continuación se desarrollan nuevas aplicaciones, el número de protocolo crece sin parar, pero los principales que se manejan en estas capas son los siguientes. Dice, estamos hablando del FTP, dice protocolo de transferencia de archivos o para transferencia de archivos, el DNS, servidor de nombre de dominio, el DHCP, protocolo de configuración dinámica de anfitrión. Está el HTTP para acceso de páginas de internet. Está el NAT, traducción de dirección de red. Está el POP para correos electrónicos. Está el SMATIT, dice transporte de protocolo. Está el SSH, esto es seguridad. El TLS para acceder a equipos remotos, y está el TFTP, que esto es para transferencia de protocolos. Estos son los más comunes. Está el servicio de protocolo y de la capa de aplicación. A esto es a lo que me refiero. Entonces, digamos, una sola aplicación puede ampliar diferentes servicios de la capa de aplicación, así lo que aparece para el usuario como una solicitud para una página web puede de hecho equivaler a docenas de solicitudes individuales. O sea, esto o la imagen nos representa que desde un equipo se puede hacer remotamente muchas funcionalidades. O sea, se puede hacer muchas aplicaciones de acuerdo al cliente, a las personas, conexiones remotas, conexiones más allá de un orden el protocolo que hay. Entonces, a ese punto es que nos especificamos en esta capa. Bueno, muchas gracias. Esto era lo único que me tocaba hablar. Gracias.